Prepárense para una inmersión profunda hoy. Vamos a sumergirnos en algo que siempre ha fascinado a la gente, los orígenes de la religión. Y nuestra guía es un libro súper interesante, Historia de las religiones de E.O. James. Un viaje increíble. Es como intentar rastrear las primeras veces que la gente sintió la necesidad de creer en algo más grande, ¿sabes? Es como adentrarse en un laberinto antiguo lleno de misterios, ¿verdad? Con pistas por todas partes. Realmente un verdadero rompecabezas histórico. Y el libro lo deja clarísimo desde el principio. Averiguar de dónde viene la religión no es nada fácil. Para nada. ¿Por qué? Pues porque no hay mucha evidencia física de esas primeras creencias. Es como si el tiempo quisiera mantener esos secretos ocultos. Imagínate, es como tratar de reconstruir una casa antigua, ¿sabes? Pero solo tienes unos pocos ladrillos viejos aquí y allá. Exacto. Tenemos que confiar en esos pocos restos arqueológicos que encontramos, las pinturas rupestres que han sobrevivido a todo, las historias que se han transmitido de generación en generación. Es como ser un detective del pasado, buscando pistas para entender cómo nuestra gente, nuestros ancestros más antiguos, se conectaban con lo desconocido. Y una de las primeras cosas que el libro nos hace hacer es repensar la idea misma de religión, olvidar todas las estructuras modernas que conocemos para comprenderla desde su esencia más pura. Exactamente. Tenemos que viajar en el tiempo, meternos en la piel de esos primeros humanos, enfrentando un mundo lleno de peligros y cosas que no entendían. Y ahí es donde encontramos algo crucial, la relación entre la magia y la religión. Dos cosas diferentes pero que nacen juntas, ¿no? En la cuna de la conciencia humana, como las raíces de un árbol ancestral entrelazadas. Me intriga esa dualidad, esa búsqueda de respuestas en direcciones opuestas. Por un lado, la magia, con su deseo de controlar lo sobrenatural, de dominar las fuerzas invisibles a través de rituales, conjuros, como un manual de instrucciones para lo inexplicable, ¿verdad? Y por otro lado, la religión, que busca la conexión con lo divino, entregarse a una fuerza superior, la búsqueda de un sentido que vaya más allá de nosotros mismos. Y esa diferencia, esa es la clave para entender cómo evolucionó el pensamiento religioso. El libro lo explica muy bien. La magia se basa en que podemos manipular lo sobrenatural como si fuera una ecuación matemática con una fórmula exacta. La religión, en cambio, se basa en la veneración, en aceptar que hay algo más grande que nosotros. Y en la práctica, ¿cómo se traduce esto? ¿Qué ejemplos tenemos de esa relación entre la magia y la religión en las primeras culturas? En los hallazgos arqueológicos, por ejemplo. ¡Oh! Hay muchísimos. Mira, un ejemplo fascinante son las pinturas rupestres que se han encontrado en cuevas, como las de Altamira o Lascaux. Esas pinturas no son solo arte, son una expresión de esa conexión con lo mágico y lo religioso. Imagina a esos cazadores del Paleolítico, ¿no? Entrando en las profundidades de la tierra, con la tenue luz de las antorchas, pintando imágenes de animales en las paredes. ¡Qué imagen tan poderosa! Es como si intentaran capturar la esencia misma de esos animales, conectar con esa fuerza vital que les permitiría cazarlos, alimentar a su tribu. Es casi como un conjuro visual, ¿no? Para asegurarse el alimento. Exactamente. No es casualidad que las pinturas estén en las partes más profundas de las cuevas, como si fueran lugares sagrados, ¿no? Donde buscaban esa conexión con lo sobrenatural. Es una muestra de cómo se entrelazan la magia y la religión en la búsqueda de seguridad, de protección en un mundo lleno de incertidumbre. Y esa necesidad de comprender el mundo que los rodeaba, de encontrarle un sentido a lo inexplicable, también se refleja en cómo evolucionaron los conceptos religiosos, ¿no? El libro nos describe un viaje fascinante, desde ideas sencillas como el animismo, donde le dan un alma a la naturaleza, hasta conceptos más complejos como la eternidad, la omnipotencia, incluso la idea de un Dios único, supremo. Claro, es como si la mente humana, a medida que iba evolucionando, fuera tejiendo una red de significados cada vez más compleja, buscando respuestas a preguntas cada vez más profundas. Y en esa búsqueda, el concepto de providencia juega un papel fundamental. ¿A qué te refieres con providencia? Me refiero a la idea de que hay una fuerza superior, una voluntad divina que nos cuida, que nos provee, que se preocupa por la humanidad. Y esta idea surge en gran parte de la importancia vital que la casa tenía para la supervivencia de los primeros humanos. Dependían de la casa para vivir, y de ahí nace la creencia en una entidad que les provee el alimento, que vela por su bienestar. Es decir, que esa dependencia del entorno natural, la incertidumbre de si iban a conseguir alimento o no, los llevó a creer en algo que estaba más allá de su control, algo que pudiera asegurar su supervivencia. ¿Y podría darnos un ejemplo de cómo se manifiesta esa idea de providencia en las primeras culturas? Claro, un ejemplo es el relato bíblico del sueño de Jacob. Jacob, mientras escapa de su hermano, tiene un sueño muy revelador. Ve una escalera que conecta la tierra con el cielo, con ángeles que suben y bajan por ella. Al despertar, exclama: ¡qué impresionante es este lugar! No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Es como si ese sueño le hubiera revelado a Jacob la presencia de lo divino en el mundo.
la conexión entre lo terrenal y lo celestial. Exactamente. Y este tipo de experiencias, llenas de simbolismo y significado, ilustran cómo la idea de una deidad personal cercana a los asuntos humanos empieza a tomar forma en la mente de nuestros ancestros. Ya no son solo fuerzas abstractas de la naturaleza, sino una presencia divina que escucha, que protege, que guía el destino de la humanidad. Es una transición fascinante, de lo impersonal a lo personal, de la fuerza invisible a la deidad que interviene en la historia. Y esa transformación también se ve reflejada en cómo evolucionan las prácticas religiosas, ¿verdad? Por supuesto. Y un ejemplo claro de esto lo encontramos en la Revolución Agrícola. Ese cambio radical en la forma de vida que transformó no solo la sociedad, sino también la manera en que se concebía lo divino. El enfoque cambia de las deidades de la casa dioses y diosas asociados a la fertilidad de la tierra, a los ciclos de la naturaleza, a la abundancia de las cosechas. Claro, es como si los dioses también se hubieran adaptado a la nueva realidad de la humanidad, dejando a un lado las lanzas y las flechas para tomar el arado y la hoz. Exactamente. Y en ese contexto, el ciclo anual de la vegetación se convierte en una poderosa metáfora religiosa, ¿no? Una representación del ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. ¿Podrías darnos algún ejemplo de cómo se refleja esta idea en la mitología de las primeras culturas agrícolas? Claro. El mito mesopotámico de Tamuz e Ishtar es un ejemplo perfecto de esa conexión entre agricultura y religión. Tamuz, el dios de la vegetación, muere cada año, descendiendo al inframundo, y con su muerte llega el invierno, la esterilidad de la tierra. Ishtar, diosa del amor y la fertilidad, desesperada por la pérdida de Tamuz, desciende al inframundo en su búsqueda, y consigue que regrese a la vida, y con él, el retorno de la primavera, el renacimiento de la naturaleza. Es un mito muy bonito y trágico a la vez. Un recordatorio constante de la dualidad de la vida, ¿no? Esa danza eterna entre la luz y la oscuridad, la muerte y la resurrección. Es fascinante cómo ese ciclo se repite no solo en la naturaleza, sino también en la experiencia humana. Exactamente. Y a medida que las sociedades se vuelven más complejas, también lo hacen sus sistemas de creencias. La religión se vuelve un elemento central de la vida social, un pilar sobre el que se construye la cultura, el arte, la organización social. Y hablando de sociedades complejas, el libro nos habla de la civilización egipcia y su particular visión de lo divino, ¿verdad? Oh. Una civilización que nos ha dejado pirámides majestuosas, jeroglíficos enigmáticos y una mitología rica en dioses y diosas. ¿Qué podrías contarnos sobre la religión en el antiguo Egipto? Bueno, la religión egipcia es fascinante por su complejidad y por la importancia central que tenía la figura del faraón. Imagina esto. El faraón no era solo un rey y un líder político, sino que era considerado un dios en la tierra, un intermediario entre el mundo de los mortales y el reino divino. Un dios en la tierra. Eso sí que cambia las cosas. Me imagino que esa creencia debía de tener un impacto tremendo en todos los aspectos de la vida en el antiguo Egipto. Totalmente. Desde los rituales cotidianos hasta la magnificencia de sus monumentos funerarios, todo en el antiguo Egipto estaba impregnado por la presencia divina del faraón. Pero antes de meternos de lleno en la figura del faraón, me gustaría hablar de un concepto fundamental en la religión egipcia. La Mat. La Mat. Suena algo poderoso, importante. ¿Qué significa exactamente? La Mat, amigo mío, es el principio fundamental del universo, el orden cósmico, la justicia, la verdad, la armonía que lo gobierna todo. Los egipcios creían que la Mat había sido establecida por los dioses en el momento de la creación y que era responsabilidad del faraón, como representante de lo divino en la tierra, mantenerla. Ahí está. El faraón no solo gobernaba a su pueblo, sino que también era el guardián del equilibrio cósmico. Menuda responsabilidad. ¿Y cómo se traducía eso en la práctica? ¿Qué hacía el faraón para mantener la Mat? Bueno, en primer lugar, el faraón debía gobernar con justicia y sabiduría, asegurando el bienestar de su pueblo y la prosperidad del reino. Además de eso, debía realizar una serie de rituales y ceremonias para mantener el favor de los dioses y garantizar el orden cósmico. Ya veo. Y en ese sentido, ¿qué nos podrías contar sobre los rituales, la vida religiosa en el antiguo Egipto? ¿Qué papel jugaban los templos, las ofrendas, los sacerdotes? Los templos en el antiguo Egipto eran mucho más que simples lugares de culto, eran considerados la morada de los dioses en la tierra, y en ellos se realizaban una serie de rituales diarios para honrarlos y pedirles su favor. ¿Y qué tipo de rituales se llevaban a cabo en los templos? Bueno, los sacerdotes, que eran los intermediarios entre los dioses y los hombres, realizaban ofrendas de comida, bebidas, incienso, flores, a las estatuas de los dioses que se encontraban en el santuario del templo. También se hacían ceremonias de purificación, oraciones, y se consultaba la voluntad de los dioses a través de la adivinación. Es increíble cómo la religión impregnaba todos los aspectos de la vida en el antiguo Egipto, ¿no? Desde los rituales diarios en los templos hasta la figura del faraón como dios viviente, todo giraba en torno a esa creencia en un orden cósmico que debía ser mantenido. Así es.
Y para entender la importancia de la religión en la vida de los antiguos egipcios, es fundamental hablar de sus creencias sobre la muerte y el más allá. El tema de la muerte en el Antiguo Egipto siempre me ha parecido fascinante. Las pirámides, la momificación, el libro de los muertos. Todo parece indicar que le daban una importancia enorme a la vida después de la muerte. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Los antiguos egipcios creían que la muerte no era el final, sino una transición a otra forma de existencia. Creían que el alma, o Ka, se separaba del cuerpo después de la muerte y que emprendía un viaje peligroso a través del inframundo, donde se enfrentaría a un juicio final ante Osiris, el dios de los muertos. ¿Y en qué consistía ese juicio final? Según la creencia egipcia, el corazón del difunto se pesaba en una balanza contra la pluma de Maat, que representaba la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, el difunto era considerado digno de entrar en el paraíso, conocido como Aru, un lugar de felicidad eterna. Pero si el corazón era más pesado que la pluma. Uy, qué tensión. ¿Qué pasaba entonces? Bueno, si el corazón era más pesado que la pluma, el difunto era devorado por Emit, la devoradora de los muertos, y su alma era condenada a la aniquilación. Qué fuerte. Entonces, la momificación y la construcción de tumbas tan elaboradas como las pirámides tenían como objetivo preparar al difunto para ese viaje al más allá, ¿no? Para asegurar su éxito en el juicio final. Exactamente. La momificación buscaba preservar el cuerpo del difunto para que su alma pudiera reconocerlo en el más allá, y las tumbas se llenaban de objetos que se creía que el difunto necesitaría en su nueva vida, además de textos funerarios, como el libro de los muertos, con oraciones, himnos y fórmulas mágicas que le sirvieran de guía en su viaje por el inframundo. Es realmente increíble cómo la religión egipcia, con su creencia en la Maat, la divinidad del faraón, la vida después de la muerte, configuró todos los aspectos de su cultura, de su civilización. Desde la grandiosidad de sus monumentos hasta los rituales más cotidianos, la religión era el eje central sobre el que giraba la vida en el Antiguo Egipto. Y desde la majestuosidad de las pirámides, ¿verdad? Esas guardianas del desierto. Viajamos ahora a otra región increíble, donde la religión también floreció con una fuerza impresionante. Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, cuna de civilizaciones y con una mitología llena de dioses y diosas. Mesopotamia. Siempre me ha llamado la atención eso, que esa región, considerada la cuna de la civilización, también viera nacer sistemas de creencias tan complejos. ¿Qué nos puedes contar de la religión de Mesopotamia? ¿En qué se diferenciaba, por ejemplo, de la religión egipcia que acabamos de ver? Pues una diferencia clave es que en Mesopotamia la religión no giraba en torno a una figura central como el faraón en Egipto. Aunque los reyes tenían un papel importante en los rituales religiosos, no eran considerados dioses en la tierra, eran más bien representantes de la divinidad ante el pueblo, ¿no? Ya veo. Entonces, si no había un faraón divino, ¿quiénes eran los protagonistas de la región mesopotámica? ¿Cuáles eran sus creencias principales? Bueno, los mesopotámicos eran politeístas, es decir, creían en la existencia de muchos dioses y diosas, cada uno con sus propios poderes y atributos. Su panteón era enorme, con dioses para todo: la naturaleza, la fertilidad, la guerra, la sabiduría. Un panteón tan diverso como la propia región. Y como en Egipto, la religión debía estar muy presente en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Exacto. La religión impregnaba todos los aspectos de la sociedad mesopotámica, desde la política hasta la vida familiar, el arte. Sus templos, conocidos como zigurats, eran estructuras impresionantes que se alzaban en el centro de las ciudades como si quisieran tocar el cielo, ¿sabes? Representando esa conexión entre el cielo y la tierra. Estos zigurats que mencionas me recuerdan a las pirámides egipcias, en el sentido de que ambas son construcciones monumentales con un significado religioso muy profundo. ¿Qué tipo de rituales se llevaban a cabo en esos zigurats mesopotámicos? Pues, al igual que en Egipto, los sacerdotes realizaban ofrendas, sacrificios a los dioses para pedirles protección, buenas cosechas, la victoria en la batalla. La adivinación también era una práctica muy común, ya que los mesopotámicos creían que los dioses se comunicaban con los hombres a través de señales de presagios. Es curioso cómo la adivinación aparece en diferentes culturas y épocas como una forma de intentar comprender lo desconocido, ¿no? De buscar respuestas en el cosmos. ¿Podrías darnos algún ejemplo de cómo se practicaba la adivinación en Mesopotamia? Claro. Una técnica muy común era la patoscopia, que consistía en examinar el hígado de un animal sacrificado, buscando señales o marcas que revelaran la voluntad divina. Los mesopotámicos creían que el hígado era el órgano donde residía la vida y por lo tanto era como un reflejo del cosmos, de la voluntad de los dioses. Increíble. ¿Quién iba a decir que la interpretación de un órgano, en este caso el hígado, podía determinar decisiones importantes en la antigua Mesopotamia? Y hablando de creencias y prácticas, ¿qué hay de la vida después de la muerte?
¿Tenían los mesopotámicos una visión del más allá parecida a la de los egipcios? Pues la verdad es que la visión mesopotámica del más allá era bastante diferente a la egipcia. Mientras que los egipcios creían en un juicio final y en la posibilidad de una vida eterna en un paraíso, los mesopotámicos veían el más allá como un lugar oscuro, sombrío, llamado Irkaya, donde todas las almas, sin importar cómo se hubieran comportado en vida, estaban destinadas a una existencia miserable, sin esperanza. Un destino bastante desolador. ¿Y cómo se preparaban los mesopotámicos para ese viaje al más allá? Tenían rituales funerarios especiales, como la momificación en Egipto. Si bien no practicaban la momificación a la escala de los egipcios, sí realizaban rituales funerarios para asegurar el paso del difunto al más allá. Los cuerpos se enterraban, a menudo con objetos personales y ofrendas para el viaje, y se hacían ceremonias, lamentaciones, para honrar al difunto y acompañarlo en su viaje al inframundo. Es interesante cómo, a pesar de las diferencias en la visión del más allá, tanto egipcios como mesopotámicos compartían esa creencia en la importancia de preparar al difunto para ese viaje final, de proporcionarle todo lo necesario para su nueva existencia. Así es. Y hablando de Mesopotamia, no podemos dejar de mencionar uno de los mitos más antiguos y fascinantes de la humanidad, la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh. Una obra épica que ha cautivado a la gente durante miles de años. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? ¿Cómo se relaciona con la religión mesopotámica? La epopeya de Gilgamesh cuenta la historia de un rey sumerio, Gilgamesh, y su búsqueda de la inmortalidad después de la muerte de su mejor amigo, Enkidu. A lo largo de su viaje, Gilgamesh se enfrenta a dioses, a monstruos, a desafíos que ponen a prueba su fuerza, su sabiduría, su determinación. Es una historia llena de aventuras, de enseñanzas, que ha trascendido el tiempo, la cultura. ¿Qué podemos aprender de la epopeya de Gilgamesh sobre la visión que tenían los mesopotámicos de la vida, la muerte, la relación con los dioses? La epopeya de Gilgamesh nos habla de esa búsqueda innata del ser humano por la trascendencia, ¿no? Por encontrarle un sentido a la vida, a la muerte. Nos muestra la fragilidad de la existencia humana frente a la inmensidad del cosmos, del poder de los dioses, pero también la capacidad del ser humano para amar, para sufrir, para crecer, para dejar una huella en el mundo. Es una historia que nos recuerda que, a pesar de las diferencias culturales, temporales, los seres humanos siempre nos hemos enfrentado a las mismas preguntas existenciales, a esa búsqueda de un sentido que le dé significado a nuestra breve existencia. Y hablando de diferentes culturas, el libro nos habla de la transición hacia la agricultura y el impacto que tuvo ese cambio radical en las creencias religiosas. ¿Podrías hablarnos un poco más de eso? Sí, la revolución neolítica, ¿no? Con la domesticación de plantas, animales y el surgimiento de la agricultura. Eso transformó profundamente la vida de los seres humanos y, como consecuencia, sus creencias y prácticas religiosas. El enfoque cambió de la caza y la recolección a la fertilidad de la tierra, los ciclos de la naturaleza, la abundancia de las cosechas. Claro, es lógico que la religión se adaptara a esa nueva realidad, ya que la agricultura se convirtió en la base de la subsistencia, de la prosperidad, de esas primeras sociedades agrícolas. Exactamente. Los dioses y diosas asociados a la fertilidad de la tierra, la lluvia, el sol, los ciclos de la naturaleza, adquirieron una importancia capital. Se hacían rituales, ofrendas para asegurar buenas cosechas, proteger los cultivos de las plagas, garantizar la abundancia de alimentos. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de cómo se reflejaba esa nueva religiosidad agrícola en la mitología, en los rituales? Claro, en el antiguo Egipto, por ejemplo, Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, también era venerado como un dios de la fertilidad de la vegetación. Su mito, que narra su muerte y su regreso a la vida, se asociaba al ciclo anual de la vegetación, a la muerte y renacimiento de la tierra. Es realmente fascinante cómo un mismo mito puede tener diferentes niveles de significado, ¿no? En este caso, conectando la muerte y la resurrección de un dios con el ciclo natural de la vegetación y con la importancia de la agricultura para la supervivencia humana. Exactamente. Y esta conexión entre religión y agricultura se extiende a muchas otras culturas. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, el dios Tamuz, que ya mencionamos antes, era venerado como el dios de la vegetación, de la fertilidad. Su muerte y su descenso al inframundo cada año representaban la llegada del invierno, la esterilidad de la tierra, mientras que su resurrección marcaba el regreso de la primavera, la renovación de la vida. Es interesante cómo este tema de la muerte y resurrección de un dios, asociado a los ciclos de la naturaleza, se repite en diferentes culturas, ¿no? Como si fuera una expresión universal de la experiencia humana ante el misterio de la vida, la muerte, la renovación. Sin duda. La religión, en sus diferentes formas, expresiones, siempre ha buscado dar respuesta a las grandes preguntas que la humanidad ha planteado desde sus orígenes. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y a medida que las sociedades evolucionaban, también lo hacían sus sistemas de creencias, adaptándose a las nuevas realidades, a los nuevos retos, a la nueva búsqueda del espíritu humano.
Y nuestra aventura por la historia de las religiones nos lleva ahora a un lugar fascinante, la India, una tierra donde la espiritualidad ha florecido desde siempre, ¿no? Dando lugar a una variedad increíble de religiones, filosofías. La India. Siempre me ha parecido un lugar mágico, un crisol de culturas, de creencias. ¿Qué nos puedes contar de la religión en la India? ¿Cuáles son sus características principales? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, de las religiones que hemos visto hasta ahora? Bueno, la religión en la India se caracteriza por su diversidad, su complejidad. Nos encontramos con un montón de creencias prácticas, desde el hinduismo, con su panteón de dioses y diosas, hasta el budismo, con su énfasis en la meditación, la búsqueda de la iluminación. Es interesante cómo en la India conviven diferentes religiones, filosofías. A veces incluso se mezclan, se influyen mutuamente. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre el hinduismo, que quizás sea la religión más representativa de la India? El hinduismo es una religión fascinante y a la vez difícil de definir, porque abarca una variedad enorme de creencias, prácticas, deidades. Se podría decir que es más bien una tradición religiosa, una forma de vida, que una religión en el sentido estricto. Entiendo. Es como si el hinduismo fuera un río con muchas corrientes, ¿no? Cada una con su propio curso, sus características, pero que al final confluyen en un mismo cauce. ¿Cuáles son algunas de las creencias centrales del hinduismo? Una de las creencias fundamentales del hinduismo es la reencarnación. La idea de que alma o Elman transmigra a través de diferentes vidas, renaciendo en un nuevo cuerpo después de la muerte. Y el tipo de vida que uno tiene está determinado por el karma, la ley de causa y efecto que rige el universo. El karma. Esa idea de que nuestras acciones tienen consecuencias tanto en esta vida como en las futuras. Es un concepto muy poderoso. ¿Y cuál es el objetivo final de esa reencarnación según el hinduismo? El objetivo final es liberarse del ciclo de reencarnaciones, conocido como samsara, y alcanzar la unión con la realidad última, Brahman. Esa liberación llamada moksha se puede alcanzar a través de diferentes caminos espirituales, como el yoga, la meditación, el servicio desinteresado. Es interesante cómo el hinduismo ofrece diferentes opciones para alcanzar esa liberación, ¿no? Reconoce la diversidad de caminos espirituales que existen. Y hablando de diversidad, el hinduismo también se caracteriza por su panteón de dioses y diosas, ¿verdad? Así es. El hinduismo es una religión politeísta con un panteón inmenso que incluye dioses principales como Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor. Y además una multitud de deidades menores, cada una con sus propios atributos, funciones. Es como si el hinduismo reflejara en su panteón la diversidad y la complejidad del propio universo. Y no podemos hablar de la India sin mencionar el sistema de castas, ¿no? Esa estructura social que ha marcado profundamente la historia y la cultura de este país. ¿Podrías hablarnos un poco sobre ese sistema y su relación con la religión? El sistema de castas es un sistema social jerárquico que divide a la sociedad en grupos cerrados, determinados por el nacimiento, y que asigna a cada casta una ocupación, un estatus social específico. Aunque el sistema de castas ha sido muy criticado por su rigidez, su injusticia, y oficialmente fue abolido en la India independiente, lo cierto es que todavía tiene mucha influencia en la sociedad india actual. Es un tema complejo, delicado, con raíces muy profundas en la historia y la cultura de la India. Y hablando de culturas milenarias, nuestro viaje nos lleva ahora a la antigua China, otra civilización que ha hecho grandes aportes a la historia de las religiones, de la filosofía. ¿Qué nos puedes contar sobre la religión en la antigua China? La religión en la antigua China se caracteriza por su sincretismo, es decir, por la combinación de diferentes creencias y prácticas. Dos de las corrientes más importantes son el confucianismo y el taoísmo. He oído hablar del confucianismo y el taoísmo. Sí, pero la verdad que no estoy muy familiarizado con esas filosofías. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste? Claro que sí. El confucianismo, fundado por Confucio en el siglo VII, no es exactamente una religión, sino más bien una filosofía moral, social, que enfatiza la importancia del orden, la armonía, el cumplimiento de los deberes. Es decir, que el confucianismo se centra más en la vida terrenal, en construir una sociedad justa, armoniosa, que en la búsqueda de la salvación o la vida después de la muerte, ¿no? Exactamente. Confucio creía que la clave para una sociedad armoniosa estaba en cultivar las virtudes individuales, como la benevolencia, la rectitud, la sabiduría, el respeto a los mayores, el cumplimiento de los ritos y las tradiciones. Una filosofía que pone al ser humano y a su responsabilidad en el centro, ¿no? Sí. ¿Y qué hay del taoísmo? ¿Qué lo diferencia del confucianismo? El taoísmo, atribuido al legendario Lao Tse, es una filosofía más mística que busca la armonía con el Tao, el principio universal que rige la naturaleza, el cosmos. El Tao es algo indefinible, inaferrable, y se manifiesta en la dualidad, la interconexión de todas las cosas. El yin y el yang. El yin y el yang, esa danza eterna entre opuestos que se complementa, como la luz y la oscuridad, el frío y el calor, el movimiento y la quietud. Es un concepto que me fascina y que ha tenido una influencia enorme en la cultura china. Sin duda.
El taoísmo enseña que la clave para una vida plena, armoniosa, está en vivir en sintonía con el Tao, fluyendo con el curso natural de las cosas, aceptando el cambio, cultivando la espontaneidad. Es una filosofía que invita a la contemplación de la naturaleza, a la búsqueda de la sabiduría interior, a la aceptación del cambio como parte esencial de la existencia. Una visión muy diferente a la del confucianismo, más centrada en el orden social, el cumplimiento de las normas. Así es. Y sin embargo, a pesar de sus diferencias, el confucianismo y el taoísmo han coexistido e incluso se han complementado a lo largo de la historia china, enriqueciendo la cultura, la espiritualidad de este país milenario. Es fascinante cómo la cultura china ha logrado integrar diferentes corrientes de pensamiento, encontrando un equilibrio entre el orden social y la armonía cósmica, entre la acción y la contemplación. Y con esta sabiduría ancestral de la antigua China, queridos oyentes, vamos llegando al final de nuestro viaje a través de la historia de las religiones. Un viaje que nos ha llevado a explorar las diferentes maneras en que la humanidad, a lo largo del tiempo, ha buscado respuestas a las grandes preguntas de la existencia, a comprender su lugar en el cosmos, a encontrar un sentido a la vida y a la muerte. Ha sido un viaje apasionante, lleno de descubrimientos, de reflexiones. Hemos viajado desde las cuevas de los primeros humanos hasta las grandes civilizaciones del pasado, y hemos visto cómo la religión, en sus múltiples formas y expresiones, ha sido una constante en la historia de la humanidad. Una brújula que nos ha guiado en la búsqueda de lo trascendente. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir explorando, a seguir cuestionándose, a seguir buscando su propio camino en este fascinante universo de creencias, de espiritualidad. Hasta la próxima.